Revelado el profeta Elías, un milagro transformador que impactó al mundo en su sagrado pacto. En el tercer año de Joacim, en medio de un Israel sumido en la idolatría y el pecado, se levantó un hombre de Dios de entre los humildes, Elías, el tisbita de Galaad. Su espíritu ardiente desafiaba la corrupción en el reinado de Acab, donde el culto a Baal había ensombrecido la luz del verdadero Jehová. Con un corazón lleno de valentía y bajo la dirección moral de su Creador, Elías proclamó la necesidad de una restauración espiritual para un pueblo que había olvidado su herencia divina y abrazado lo vano. Una sequía cruel había caído sobre la tierra, una manifestación del juicio divino por la desobediencia persistente de la nación. Mientras la tierra se marchitaba bajo el sol inclemente y el hambre se apoderaba de las familias, el Señor habló a Elías: «Ve a Sarepta, que allí te he ordenado que una viuda te sustente». Sarepta, esa ciudad fenicia, resonaba con ecos de desesperanza, y se preparaba para el último suspiro de una madre agobiada. La escena era desoladora. La viuda, a punto de preparar una última comida para ella y su hijo, sintió el peso de la fatalidad. Sin embargo, cuando Elías se acercó, pidió lo impensable: «Dame, te ruego, un poco de agua en un vaso y una torta de pan». La angustia llenó su corazón, pero al mirar a aquel profeta, una chispa de fe se encendió en su ser. «¿Cómo puedo hacerlo?», pensó. «Solo me queda un puñado de harina y un poco de aceite». Pero en su interior, la voz de Dios resonó, empujándola a actuar en obediencia. Mientras la viuda obedecía y preparaba la torta para Elías, ocurrió el milagro. La harina no escaseó y el aceite no faltó. La provisión divina fluía en su casa, un testimonio palpable de la fidelidad de Dios en medio de la adversidad. No solo cada comida era un regalo, sino que se convertía en un recordatorio de que donde hay fe, ahí también hay sustento. La vida de la viuda y de su hijo fue transformada, y el temor que había invadido su corazón dio paso a una fe inquebrantable. Pero la sequía se intensificaba, y la fe de la viuda y de Elías serían puestas a prueba. Todo apuntaba a una confrontación en el monte Carmelo, donde Elías desafiaría a los profetas de Baal, los ídolos que habían cautivado a su pueblo. El cielo se oscurecía con la tensión del conflicto espiritual que se avecinaba. Resplandecería la gloria de Dios ante aquellos que habían abandonado el camino recto. La báscula de la justicia divina estaba a punto de inclinarse, y en el fondo, una pregunta inquietante florecía: ¿respondería el Dios de Israel con fuego? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La casa de la viuda, ahora simbolizando provisión, se entrelazaba con la urgencia del llamado de Elías. La prueba de su fe culminaría en el monte, donde el fuego descendería del cielo, revelando la soberanía de Dios sobre todos los poderes falsos. Elías sabía que una inmensa transformación estaba a punto de llevarse a cabo, un eco de esperanza que resonaría en el corazón del pueblo. La historia de la viuda y su hijo, junto con la de Elías, se convertiría en un poderoso testimonio de la intervención divina, dejando a todos con la expectativa de cómo la fe podría cambiar el destino de una nación a punto de perderse en la oscuridad. La narración avanza e invita al lector a mantener viva la esperanza en medio de cualquier desesperanza. Elías se preparaba para el enfrentamiento decisivo en el monte Carmelo, donde el destino de Israel pendía de un hilo. Su corazón palpitaba con fervor y una determinación que solo podía venir del mismo Dios al que servía. En su mente, las palabras del Señor resonaban: «Te he llamado como mi profeta en este tiempo de oscuridad, para que guíes a mi pueblo de vuelta a mí».
Era un honor y una carga pesada, pero la luz de la verdad ardía intensamente dentro de él. Días antes del desafío, Elías había buscado la compañía de aquellos que aún guardaban la esperanza en Jehová. Se reunió con los ancianos de Israel, convocando a todos los que deseaban escuchar. «¿Hasta cuándo titubearéis entre dos pensamientos?», exclamó con voz potente. «Si Jehová es Dios, seguidle, pero si Baal, id en pos de él». La fe de los reunidos se agitaba como una llama, ansiosa por encenderse. Mientras tanto, en el palacio de Acab, la atmósfera era tensa, la incertidumbre evidente en los rostros de los consejeros del rey. «¿Qué pretenderá Elías?», murmuraban. La sangre de los profetas de Jehová había sido derramada en su reino, y el poder de Baal se alzaba como un gigante amenazador. Acab, impulsado por la influencia de Jezabel, le dio más importancia a los falsos dioses que al Dios verdadero. Pero el profundo eco de la iniquidad y la opresión sobre el país guiaba a Elías. Sabía que la intervención divina estaba por venir. Finalmente llegó el día señalado. Sobre el monte Carmelo, Elías hizo preparar un altar con 12 piedras en representación de las tribus de Israel. Los profetas de Baal, en su arrogancia, adornaron su altar con sacrificios listos para invocar el fuego del cielo. La multitud de Israel observaba en suspenso, y una atmósfera de expectativa crecía conforme el sol avanzaba su camino por el cielo. Elías, con voz de autoridad, desafió a los profetas de Baal. «Clamad a vuestros dioses, el que responda con fuego, ese es el Dios verdadero». La batalla había comenzado. Los profetas de Baal, clamorosos y frenéticos, danzaban y se desgarraban las vestiduras, pero su ídolo permanecía mudo. Horas pasaron, y la desesperación creció mientras se hacían evidentes las limitaciones de la adoración vacía. El tiempo se deslizaba, y la fe de Elías floreció en el silencio que se cernía. Volviéndose hacia el altar que había edificado, levantó sus manos al cielo. «Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel», oró, «hágase conocer hoy que tú eres Dios en Israel». En una súplica ferviente, pidió no solo por señal, sino por la restauración del corazón del pueblo. En ese instante, el cielo pareció abrirse. Centellando con poder, fuego descendió del cielo, consumiendo el holocausto, las piedras y hasta el agua que había sido derramada en el altar. La multitud quedó atónita, y el eco del asombro resonó: «Jehová es Dios, Jehová es Dios». La gloriosa revelación del Señor se había manifestado, llevando a muchos a postrarse y clamar. Con todo el pueblo mirando, Elías supo que no solo había sido un triunfo personal, sino la reclamación de la gloria de Dios sobre Israel. Pero lo que ellos no sabían sobre el plan de Dios, estaba a punto de desatarse un nuevo ciclo de fe y restitución entre su pueblo, un grito eterno que resonaría a través de generaciones. Las señales de cambio estaban a la vista, y el camino que se abría no solo alteraría el destino de Israel, sino que revelaría el corazón de Dios en busca de personas comprometidas con su verdad. ¿Qué más haría Dios a través de su profeta en medio de un pueblo restaurado? La historia apenas comenzaba a desenredarse en su indomable propósito. El eco de la proclamación reverberaba por el monte Carmelo como un estallido de alabanza que rompía las cadenas de la iniquidad. Los corazones de los israelitas palpitaban con un renovado fervor, ahora repletos de asombro y reverencia hacia el Dios que había demostrado su poder. Elías, con el fervor de su fe restaurada, sabía que este milagro no era el fin, sino el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Israel. Sin embargo, en medio del jubileo, la sombra de Jezabel se cernía sobre el pueblo. Mientras Elías guiaba a la multitud a tomar decisiones de fe y renovar su pacto con Jehová, la reina, llena de furia, se apresuró a tramar la venganza. «Si mañana, a esta hora, no he hecho como hizo Elías con los profetas de Baal, que me suceda lo mismo», juró con ira, la voz de Jezabel resonando con un terrorífico desafío. Elías, aún sintiendo el calor del milagro, recibió la noticia del oscuro designio que se tramaba en el palacio. Un escalofrío recorrió su ser.
¿Acaso no habrá paz ni siquiera tras la poderosa manifestación de Dios? Meditó con angustia. Consciente de la seriedad de la amenaza, se dirigió a la gente que lo había seguido, y con firmeza pronunció: Este no es solo un acto de poder, sino un nuevo llamado a la fidelidad. Caminemos juntos en la verdad del Señor. But the weight of the world on his shoulders grew heavier. Exhausted from la emocional y espiritual toll de la confrontación, Elías se sintió rodeado de una oscuridad que iba más allá de las amenazas de Jezabel. Era el eco de la duda que inmediatamente había comenzado a asediar su corazón. La victoria en el Monte Carmelo, aunque gloriosa, había abierto el umbral a una nueva lucha que requería aún más fe. Una noche, mientras Elías se refugiaba en una cueva en el monte Horeb, sintió la presencia del Señor como nunca antes. Una voz suave y clara rompió el silencio. «¿Qué haces aquí, Elías?» Con el pesar de su carga, respondió: «He sido celoso por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas, y yo solo he quedado, y buscan mi vida para quitármela». El Señor, en su compasión, le dijo: «Sal y ponte en el monte delante de Jehová». Y un gran viento poderoso rompió los montes, pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Cuando Elías oyó aquello, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la entrada de la cueva. Era un recordatorio del poder suave de Dios, alentando al profeta a confiar no solo en lo grandioso, sino en la simple y pura voz de Dios que guiaba. Así fue que el Señor reveló a Elías su plan: «Ve, y unge a Hazael por rey sobre Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, ungirás por profeta en tu lugar». Elías escuchó estas instrucciones y comprendió que el propósito de Dios abarcaba más que su visión inmediata. Había elegido a otros para llevar la antorcha y continuar el trabajo de restauración entre su pueblo. El cielo seguía vibrando con la inminente llegada de un nuevo tiempo. El retorno al Señor se estaba gestando, y aunque las sombras de Jezabel y Baal permanecieran, había una promesa de esperanza. «Has de saber que 7,000 en Israel han doblado su rodilla ante Baal», le anunció el Señor, fortaleciendo su espíritu. Elías se sintió renovado, consciente de que no estaba solo en esta misión. Así, con el propósito de Dios latente en su corazón, Elías se puso en marcha. Una nueva era de profecía y confrontación comenzaría. El plan de restauración estaba en marcha, y el eco de lo que estaba por venir continuaría resonando a través de las generaciones. Dentro del ámbito de Dios, cada paso, cada ungimiento y cada acción llevaban un propósito divino más allá de lo humano. Así como se había revelado el poder divino en el monte, ahora vendría el tiempo de enfrentar el verdadero desafío, el establecimiento de un liderazgo que devolvería a Israel a los caminos de Jehová. ¿Cómo respondería el pueblo a este nuevo llamado? ¿Qué transformación aguardaba en el horizonte mientras el corazón de Dios se movía en busca de la redención de su pueblo? Elías descendió del monte Horeb, cada paso resonando con la determinación de un hombre renovado por la voz de Dios. Su corazón latía al compás del mandato divino, sintiendo la urgencia de lo que estaba por venir. ¿Cómo podría la sombra de Jezabel detener el avance de un propósito tan grande?, pensó mientras su mente se enfocaba en el camino hacia su siguiente destino. Empezó su camino hacia el norte, hacia Ramot de Galaad, donde Hazael gobernaba, un hombre que parecía estar involucrado indisolublemente con el destino de Israel. Mientras atravesaba los caminos de montaña, recordaba las palabras que el Señor le había confiado. Cada ungimiento tenía el poder de transformar el destino de su pueblo, cada elección resonaba en el cielo y profundo en la tierra.
A medida que se aproximaba a la ciudad, Elías sintió un inquietante sentido de adversidad. Había un bullicio en las murallas, voces que se agitaban en la plaza principal. El clima aparentemente tranquilo pero tenso lo llevó a estremecerse. Dios ha preparado el camino, se reafirmó, aún en medio de la inquietud. ¿Qué ocurre aquí?, preguntó a un anciano que se encontraba en la entrada del pueblo. Rey Hazael ha jurado lealtad a Jezabel y se prepara para marchar contra los profetas que todavía quedan en pie en Israel, respondió el anciano con voz temblorosa. Los días son oscuros, Elías, su ira ha crecido, y muchos temen por sus vidas. Elías sintió como si un desasosiego recorriera su columna vertebral. La sombra de Jezabel se extendía aún más, pero en su interior surgía el fuego de una convicción renovada. No ha de prevalecer el miedo, ya que el poder de Jehová está con nosotros, dijo con firmeza, no solo para alentar al anciano, sino para recordar a su propia alma la verdad de su vocación. Entonces se dirigió a la casa de Hazael, sabiendo que su presencia traería consigo la determinación del cielo. A medida que se acercaba, las murallas parecieron encerrar el aire con una expectativa casi palpable. Al ingresar, encontró a Hazael en su trono, con la mirada penetrante de un hombre que sabía de lucha y de intrigas. Así dice Jehová, Dios de Israel, te he ungido como rey sobre Siria, proclamó Elías con voz firme, cada palabra cargada de la autoridad celestial. La sala quedó en silencio, y Hazael lo miró con asombro. Sorpresa, como un hombre atrapado en un dramático desenlace. ¿Yo, un perro que pueda hacer tales cosas?, replicó Hazael, su falsa humildad oculta tras el ceño fruncido. Lo que predices es más grande que yo. Elías, claro en su propósito, respondió, no es tu grandeza la que está en juego, sino el llamado de Dios a cumplir con su plan. Aún reinarás, pero ten cuidado, pues los juicios de Dios vienen sobre todos aquellos que persisten en la iniquidad. En ese instante, el aire se cargó de energía, y la voz del Señor resonó en los corazones de los presentes. Hazael titubeó, sintiendo la insignificancia de su resistencia ante el gran propósito que se estaba forjando. Mientras Elías se alejaba, sintió que nuevos vientos de cambio comenzaban a soplar. Sin embargo, una pregunta se instaló en su mente. ¿Qué respuesta habrá a este ungimiento? ¿Cómo se alineará el corazón de esta nación con el designio divino? Nunca había estado tan consciente del poder y la grandeza del Señor, y sin embargo, la oscuridad seguía cercando a su pueblo. Al mismo tiempo, en otro lugar, Jezabel fruncía el ceño, deslizando sombras sobre su reino desmoronado. «No serán estos ungimientos los que traigan un nuevo liderazgo», bramó. «El verdadero poder está en mis manos, y haré que su fe sea pisoteada». A medida que las piezas del duelo divino se movían, la batalla por el corazón de Israel continuaba. La victoria del Dios Altísimo no solo dependería de la acción, sino también de la respuesta del pueblo en medio del desafío. El eco del propósito divino, marchando hacia un desenlace glorioso, resonaba más fuerte. No solo se trataba de un ungimiento, sino de un llamado a la redención que desbordaría en las generaciones venideras. ¿Escucharía el pueblo al Dios que los había guiado a través de la tormenta, o se dejaría llevar por la tiranía de la reina que había desafiado su fe? Las respuestas estaban en el horizonte, mientras el cielo aguardaba el desenlace de una historia transformadora. Elías salió de la casa de Hazael con el corazón palpitante, sintiendo la carga de la misión que el Altísimo le había encomendado. Caminó por las calles polvorientas de Ramot de Galad, pensando en el encuentro que había tenido y el peso de su proclamación. A medida que sus pasos lo llevaban hacia la salida de la ciudad, la preocupación lo envolvía. ¿Cómo recibiría Israel la palabra que he traído? Más allá de las murallas, los campos lucían desolados, y el aire parecía cargado con el aliento del desánimo. Elías alzó la vista hacia el cielo, clamando a Jehová por una señal de su presencia. Su voz resonó en el aire. «Señor, muestra tu gloria en medio de la adversidad». Fue entonces cuando al borde de los campos un viento recio comenzó a soplar, trayendo consigo ecos de antiguas promesas.
Las hojas temblaron y el cielo se oscureció momentáneamente, como si toda la creación esperara en suspenso. La voz de Dios se oyó. Así como he estado contigo, estoy levantando a mi pueblo hacia un nuevo amanecer. Elías se sintió reforzado en su misión. No era solo el ungimiento de Hazael lo que estaba en juego, sino la restauración del pacto con el pueblo. Desde el monte recordó las palabras de Moisés y los pactos que Dios había hecho con sus ancestros. Las promesas y advertencias estaban entrelazadas en la narrativa de Israel, y su tarea era recordarles la fidelidad del Señor. Mientras tanto, Jezabel, al escuchar sobre el ungimiento de Hazael, se volvió un huracán de furia. Sus ojos ardían con un rencor que solo el odio podía explicar. Con indignación, reunió a sus consejeros y profetas con la intención de desenmascarar a Elías y a cualquier que se opusiera a su dominio. «No permitiré que la voz de un simple profeta perturbe mi reinado», gritó, su voz cortante como un cuchillo. Su furia no se dirigía solo hacia Elías, sino a cada corazón que pudiera comenzar a dudar de su autoridad. Si lograba silenciar a Elías, podría ahogar también la esperanza del pueblo. «Preparad una cacería, que cada profeta de Jehová sea hallado y aniquilado», ordenó, con un destello de locura en sus ojos. Los días que siguieron estuvieron marcados por la tensión. Elías, ajeno a la tormenta que se desencadenaba contra él, buscó refugio en Soferet, cerca de los arroyos de Jaboc, donde la gente buscaba consuelo y oración. Junto a los demás profetas que aún se mantenían en la fe, comenzaron a clamar a Jehová, a unir sus voces en la espera de un milagro. «Es tiempo de que el fuego descienda de nuevo», dijo Elías a quienes lo rodeaban, mientras buscaban refugio en un terreno elevado. «Así como Dios mostró su poder en el pasado, lo hará una vez más por su pueblo. No debemos rendirnos». De repente, a medida que se preparaba para su oración, un rayo cruzó el cielo seguido de un trueno ensordecedor, haciendo temblar la tierra bajo sus pies. Las tierras sequías comenzaron a vibrar, y con cada tambalear de la tierra, una ola de anticipación llenó el corazón de los que se reunían. Elías alzó su mano hacia el cielo, sintiendo la inminencia de lo que estaba por suceder. «Bendito sea el nombre del Señor, porque un nuevo día se acerca para Israel», proclamó, con un fervor renovado, mientras un fuego de esperanza crecía en el corazón de aquellos fieles. Mientras que en palacio de Jezabel, el próximo paso de la tiranía se fraguaba para asestar un golpe devastador, la voluntad divina estaba en movimiento. Un eco resonaba en el cielo, como si el mismo Dios estuviera respirando vida a través de las antiguas promesas. Había algo más preparado, algo que cambiaría el curso de la historia de Israel una vez más. «Y acontecerá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne», resonó, haciendo eco en el corazón de Elías y en los murmullos del pueblo. La revelación de Dios estaba en movimiento. Cerca, y un desafío vital aguardaba. ¿Qué pasará cuando la ira de Jezabel se encuentre cara a cara con el poder del Altísimo? La batalla estaba a punto de desatarse, y la victoria de Jehová se acercaba, preparándose para desplazar la oscuridad. Elías, con su espíritu revitalizado por la voz del Señor, se adentró en la selva que rodeaba Soferet, buscando un lugar apartado donde pudiera hablar con Dios. La presión de la misión lo empujaba, y en su corazón latía una mezcla de fe y temor. Su mente estaba llena de visiones de un pueblo angustiado y dividido, que necesitaba urgentemente otro toque del poder de Dios. Al encontrarse en un claro, se arrodilló sobre la tierra polvorienta y con lágrimas en sus ojos volvió a clamar. «Oh Jehová, revela tu mano entre tu pueblo. No permitas que el temor de Jezabel apague la luz de tu verdad». El eco de su súplica resonó en el silencio forestal y la presencia de Dios lo envolvió como un manto, brindándole paz en medio del caos. Mientras tanto, en el palacio, Jezabel ideaba su plan para acallar a Elías. Con una ira que ardía en su corazón, reunió a los profetas de Baal y a los sacerdotes de su corte. «Si este Elías cree que puede desafiarme, le demostraré lo contrario».
Que este intruso sepa que yo soy la reina, y nadie se atreverá a oponerse a mí. Sus consejeros, temerosos, asintieron en silencio, pero en su interior la inquietud comenzaba a brotar. Era entonces que, como respuesta a la voz de su siervo, Dios habló a Elías con una palabra de clarificación. «Levántate y ve a enfrentar a Jezabel. No temas a su furia, porque he preparado un camino de salvación para Israel. Hoy, en el monte Carmelo, demostraré mi poder». Las palabras llenaron a Elías de un nuevo fervor. La certeza de que la victoria estaba en las manos de su Dios lo impulsó a levantarse y marchar. Al llegar a las fronteras del monte Carmelo, Elías se encontró con la multitud reunida, llevando en sus corazones la desesperanza y la incertidumbre de la tiranía que los oprimía. «Oh pueblo de Israel», exclamó, su voz resonando por entre las piedras, «¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, a él seguid». El clamor de su voz atrajo la atención de todos y el silencio se hizo presente. Alzó sus manos al cielo y con una claridad que arrollaba la confusión, clamó a su Dios. «Demuestra hoy que eres el Dios verdadero, pues el pueblo necesita conocer tu gloria», dijo con una fe inquebrantable. En el país de Caín, donde la sombra de Jezabel se cernía pesadamente, cada palabra de Elías resonaba como un desafío. En el fondo del alma de aquellos que escuchaban, una chispa de esperanza comenzó a brillar. Mientras un fuego sagrado ardiera en el monte, algo mayor se preparaba. Así, desde el cielo, se desató una lluvia torrencial de bendición, que empapó la tierra seca y quebrantada. El pueblo de Israel sintió el cambio, y también, en el fondo de su ser, comprendió que la batalla espiritual había comenzado. La interacción entre Elías y los profetas de Baal se volvería insoslayable, y el desenlace enviaría ondas de reverberación a través de las generaciones venideras. «El poder de Jehová se manifestará ante ustedes», proclamó Elías mientras las nubes se agolpaban en el horizonte. La materia se movería, y los cielos testificarían del poder del Altísimo. No se les olvide, porque después de hoy, las promesas de Dios se cumplirán de forma que nunca podrían imaginar. Mientras Jezabel preparaba sus fuerzas para enfrentar lo que creía sería el último movimiento contra Elías, el tiempo del juicio estaba cerca. La confrontación del Baal contra la verdad divina ya había sido desatada, y el cielo se preparaba para revelar el propósito oculto que cambiaría para siempre la historia de Israel, todo bajo el plan soberano de Dios. Qué asombroso acto de su poder estaba por venir que dejaría huella en cada corazón. La respuesta estaba ya escrita en el libro de los cielos, esperando su hora. Mientras las nubes oscurecían el cielo y la atmósfera se cargaba de tensión, Elías se preparó para el enfrentamiento. En su corazón ardía una determinación indómita y en su mente resonaban las promesas de Dios. Con un aliento profundo, llamó a los profetas de Baal para que se acercaran, desafiando la sinfonía del temor que reinaba en la multitud. «¡Profetas de Baal!», gritó Elías, su voz cortando la brisa como un filo. «Hoy estableceremos quién es el verdadero Dios de Israel. Ustedes clamarán a su Dios, y yo clamaré al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El Dios que responda con fuego, ese será el Dios verdadero». La multitud se aglomeró, sus corazones latiendo con un nuevo impulso de esperanza. Al fin, la incertidumbre había hallado su objetivo. Los profetas de Baal, confiados, se prepararon para su ritual, danzando y clamando con voces estridentes, buscando que su Dios respondiera al desafío. Eran las horas de la mañana, y el espectáculo se desarrollaba grotesco mientras se apilaban 2 toros, uno para cada bando. Los profetas se hicieron eco de su fervor, invocando a Baal desde la luz del alba hasta el cenit del sol. Sin embargo, el cielo permanecía en silencio, sus ojos cerrados, ignorando la algarabía. Elías, en cambio, contemplaba el espectáculo con firmeza. A medida que se hacía la hora del sacrificio de la tarde, decidió, en su fervor por el Dios vivo, tomar su turno. «Basta ya», dijo a la multitud, atrayendo sus miradas. «Ahora es momento de que vean el poder de Jehová».
Con gran reverencia, Elías se aproximó al altar, que estaba roto, y comenzó a restaurarlo con 12 piedras, representando a todas las tribus de Israel. Con una humildad profunda, levantó el altar al Dios verdadero, un paso que indicaba la necesidad de reconciliación del pueblo con su Creador. Luego dispuso la leña, colocó el holocausto sobre el altar y pidió que le llenaran de agua 4 cántaros que hicieron que la leña y el sacrificio se empaparan. La multitud observaba con creciente expectación, silenciosa, atrapada entre el miedo a Jezabel y el deseo de creer en un Dios que pudiera salvarlos. Elías, alzando sus ojos al cielo, clamó con voz resonante: «Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sálvanos hoy para que este pueblo sepa que tú eres el Dios verdadero y que yo soy tu siervo. Responde a mi clamor con fuego y demuestra tu gloria entre nosotros». Al instante, los cielos se hicieron eco de su súplica, y el fuego se descendió, consumiendo el holocausto, la leña, las piedras y hasta el agua en la zanja que había sido hecha. La multitud cayó de cara a tierra, y el clamor reverberaba en sus corazones: «Jehová es el Dios, Jehová es el Dios». En aquel momento, una transformación radical recorrió al pueblo. El temor que había sido sembrado por Jezabel se desvaneció, y con el fuego del cielo como testigo, la fe renació en ellos como un río que fluía. Elías se levantó, su rostro resplandecía con la luz de la victoria. Hoy, el Dios de Israel ha triunfado. Sin embargo, mientras el pueblo se regocijaba y la victoria parecía completa, una sombra amenazadora se cernía desde el palacio. Jezabel, al enterarse de lo sucedido, sintió que el rugido de la ira la consumía. Sus palabras fueron como cuchillos afilados cuando envió un mensajero a Elías sibilando: «Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora no he puesto tu vida como la de uno de esos profetas». El corazón de Elías, a pesar de la victoria, sintió el peso del temor nuevamente. ¿Acaso la sombra de Jezabel aún podría apagar la luz de la verdad? Las próximas horas se convertirían en el verdadero juicio de su fe y en la revelación del plan soberano de Dios. Porque había en el cielo un propósito divino aún no cumplido, algo que trascendería la batalla del Monte Carmelo y que se revelaría no solo a través de Elías, sino a través de la historia misma. ¿Qué siguiente paso requeriría Dios en su diseño redentor? La respuesta estaba aguardando en la presencia del Altísimo, mientras la historia de Israel se encaminaba hacia una transformación trascendental. El temor llenó el corazón de Elías como una sombra que lo arrollaba. Ante bendad del fuego del cielo, la realidad de la amenaza de Jezabel se tornó en un denso manto sobre su espíritu. La multitud aún se encontraba en el esplendor de la victoria, pero Elías se retiró hacia un lugar solitario, donde las palabras sibilinas de la reina resonaban en su mente como ecos lejanos. «¿Por qué, Señor?», murmuró Elías, su voz quebrada por la inseguridad. Se sentó bajo un arbusto espinoso, cubriendo su rostro con las manos, sintiendo que el peso de las promesas se transformaba en un lastre. Afuera, el viento parecía susurrar, pero la voz del alma seguía enmudecida. «No he hecho lo que me pediste. ¿Acaso no se ha visto tu gloria?». Mientras Elías se debatía entre la fe y el temor, un ángel del Señor apareció a su lado. Una luz brillante que deslumbró incluso la penumbra de su angustia. «Levántate», dijo el ángel, «y come, porque el camino es demasiado largo para ti». Elías vio un pan cocido sobre piedras calientes y un jarro de agua. Sin dudar, comenzó a comer, sintiendo el calor y la fortaleza comenzar a fluir nuevamente por su cuerpo. Pasaron días mientras Elías viajaba por el desierto, guiado por ese sustento celestial. Las dudas lentamente comenzaban a despejarse. Después de 40 días y noches, llegó al Horeb, el monte de Dios. Allí, en aquella montaña sagrada, fue donde encontró el refugio de la revelación.
Se escondió en una cueva, el eco de sus pensamientos resonando en la piedra fría. Y como un clamor de antaño, la voz del Señor resonó en su interior. «¿Qué haces aquí, Elías?». Comenzó a hablar, su voz temblando con la sinceridad de su dolor. «He sido celoso por Jehová, Dios de los ejércitos, pero los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han muerto a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y buscan mi vida para quitarla». La profunda tristeza en su corazón fue respondida con un suave susurro divino. «Sal fuera y ponte en el monte, delante de Jehová». Elías, aún con el eco de su batallar resonando, salió y se puso de pie en la entrada de la cueva. Y he aquí, Jehová pasó. Un viento fuerte que rompía las montañas y quebraba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Luego, un terremoto que agitando todo a su paso, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después, un fuego que arrasaba con todo, pero el Señor no estaba en el fuego. Finalmente, se oyó un suave susurro, una voz apacible que calmaba las tormentas del alma. Elías cubrió su rostro con su manto y salió a la entrada de la cueva. Allí, el Señor habló de nuevo, reafirmando su propósito. «Ve y unge a Hazael por rey sobre Siria. También a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, ungirás por profeta en tu lugar». El corazón de Elías comenzó a latir con nueva fuerza, entre el miedo y el asombro. El Dios de Israel, en su soberanía, revelaba un plan más allá de lo que Elías podía imaginar. Aunque la sombra de Jezabel seguía sobre él, el destino de Israel y la revelación de Dios prometían una transformación y liberación aún mayor. Había en los cielos un diseño que se desplegaría, una redención que resonaría a través de generaciones. Dios no estaba terminado con su pueblo, porque la nueva esperanza empezaría a surgir a través de su fe. Elías sintió el fuego de la misión renacer en su interior, pues su papel en el plan divino era solo el comienzo de algo mucho más grande. «¿Qué será lo que tú, Señor, necesitas de mí?», se preguntó, mientras comenzaba a tomar pasos hacia adelante. Pero, al igual que la luz del alba tras la noche más oscura, algo en su espíritu se agitaba. ¿Cuál sería el impacto de estas unciones y cómo se despliegue la historia de Dios en el pueblo de Israel? Un nuevo capítulo aguardaba, y en él había promesas que aún estaban por cumplirse. La tarea del profeta apenas comenzaba. Elías avanzó por el desierto, cada paso resonando con una nueva determinación. La brisa cálida le acariciaba el rostro, mientras su corazón latía al compás de la promesa divina. Se sentía renovado, una chispa de esperanza encendida en su interior, como un palmo de fuego eterno en medio del caos. Los ecos de los planes que Dios le había revelado retumbaban en su mente, cada palabra impregnada de significado. Llegó a la aldea de Sarepta, un lugar donde el hambre y la desesperanza habían cobrado su peaje. Al entrar, las miradas de los habitantes lo siguieron, y pudo sentir su sufrimiento. La escasez había transformado a una comunidad vibrante en una sombra de sí misma. Mientras caminaba, Elías pronunció con voz firme: «Así dice Jehová, en este lugar habrá abundancia». Una viuda lo vio aproximarse, su rostro marcado por la tristeza y el agotamiento. Ella llevaba en sus manos un pocillo con un poco de harina y un poco de aceite, la última ración para ella y su hijo. Elías, reconociendo su aflicción, se acercó y le dijo: «No temas, ve, haz de ello un pequeño pan primero para mí, y luego harás para ti y para tu hijo. Porque así dice Jehová, la harina de la tinaja no escaseará, y el aceite de la botella no disminuirá, hasta el día en que Jehová envíe lluvia sobre la tierra». La mujer, al principio dudosa, sintió un estremecimiento en su corazón. ¿Podía ser verdad? Sin embargo, vio la fe en los ojos del profeta, y decidió obedecer. Cocinó el pan y se lo ofreció a Elías, quien lo comió con gratitud. En ese acto de fe, el cielo pareció abrirse sobre ellos. Los días pasaron y el milagro se llevó a cabo. La harina no escaseó y el aceite nunca dejó de fluir. Cada vez que la viuda abría la tinaja, lo que parecía un final se convertía en un nuevo comienzo. Elías observaba el asombro germinar en los corazones de los habitantes, un milagro que testificaba del poder de Dios.
Lo que era un acto de necesidad se transformó en un testimonio de provisión divina. Un día, la tragedia descendió. El hijo de la viuda cayó gravemente enfermo y murió. La tristeza llenó el hogar y la mujer se volvió hacia Elías con lágrimas en los ojos. ¿Qué tengo yo contigo, oh varón de Dios? ¿Has venido a hacerme ¿Morir mi hijo? Con un profundo dolor, Elías la miró, sintiendo la carga que pesaba sobre ella. Llevó al niño a sus brazos y subió a la habitación donde se hospedaba. Allí se arrodilló y clamó al Señor, intercediendo por el niño. Oh Jehová, Dios mío, deja que vuelva la alma de este niño a él. Y mientras oraba, sintió la presencia de Dios en el lugar, una calma profunda que parecía engullirlo todo. De repente, como un destello de esperanza, Elías oyó el latido de vida. 3 veces extendió su cuerpo sobre el niño, y finalmente la vida volvió a él. Con asombro y alegría, Elías tomó al niño y lo devolvió a su madre, quien exclamó: «Ahora conozco que eres hombre de Dios, y que la palabra de Jehová en tu boca es verdad». Este milagro transformador resonó en toda la aldea. Las puertas de la fe se abrieron, y la esperanza renació ampliamente en los corazones de quienes habían estado en sombras. Pero en el trasfondo, la sombra de Jezabel seguía acechando. Con cada milagro, el conflicto se intensificaba. Elías sintió que el viento cambiaba. Un desafío mayor se gestaba entre los profetas de Baal y el pueblo de Israel, que aún tambaleaba entre 2 caminos. Y en su espíritu, la pregunta ardía: ¿cómo enfrentaré lo que viene, Señor? Un nuevo desafío se perfilaba en el horizonte, y la batalla por el alma de Israel estaba lejos de concluir. En el llamado de Dios, un eco profundo resonaba en el alma de Elías, revelando que el verdadero fuego de la fe debía ser avivado, y el sacrificio real se acercaba. La revelación de su misión aún estaba por manifestarse. Dios tenía planes aún más grandes y sorprendentes, y la trama sagrada se desarrollaba en formas que Elías jamás habría imaginado. «¿Cuán profundamente se extenderá tu mano, oh Jehová?», pensó, sintiendo la responsabilidad de lo que estaba por venir, mientras el clamor del pueblo se alzaba, y las voces eternas se entrelazaban en su corazón inquieto. Elías, con la determinación renovada tras el milagro en la casa de la viuda, se sintió cada vez más impulsado a regresar al centro del conflicto que consumía a Israel. La sombra de Jezabel no cesaba de acechar, y su corazón ardía con fervor por un pueblo que aún titubea entre 2 dioses. Sabía que, aunque había presenciado la gloria de Dios, la batalla por la fidelidad nacional apenas comenzaba. Mientras se dirigía hacia el palacio de Acab, el aire se tornó pesado con el resquicio del mal que se cernía. Las noticias de su triunfo y de la resurrección del hijo de la viuda se extendieron como un fuego en la paja, y la incertidumbre continuaba grabándose en cada corazón de Israel. ¿Podría el pueblo sostenerse firme bajo el estandarte del Dios verdadero? Al llegar al palacio, Elías contempló el esplendor de aquel lugar opulento, contrastando dolorosamente con el hambre y la miseria que azotaban a su gente. Con paso firme, se plantó ante Acab, quien lo miró con una mezcla de recelo y desafío. ¿Has vuelto, Elías, el perturbador de Israel?, preguntó Acab con desdén. Yo no he perturbado a Israel, replicó Elías con voz clara y profunda, sino tú y la casa de tu padre, al haber dejado los mandamientos de Jehová y seguido a los Baales. 1 Reyes 18:18. Las palabras resonaron en la sala, y una tensión palpable se instaló entre ellos. Elías luego lanzó un desafío que resonaba más allá de lo visible. Convoca a todo Israel y a los 450 profetas de Baal en el monte Carmelo, porque hoy estableceremos quién es el verdadero Dios que responde. 1 Reyes 18:19. Acab, sorprendido por la audacia del profeta, no tuvo más opción que seguir su juego, pues la atmósfera estaba cargada de curiosidad y temor. Elías luego lanzó un desafío que resonaba más allá de lo visible.
convoca a todo Israel y a los 450 profetas de Baal en el monte Carmelo, porque hoy estableceremos quién es el verdadero Dios que responde. 1 Reyes 18:19. Acab, sorprendido por la audacia del profeta, no tuvo más opción que seguir su juego, pues la atmósfera estaba cargada de curiosidad y temor. Mientras las noticias del desafío se propagaban, Elías se preparaba en oración, midiendo la profundidad de lo que estaba a punto de suceder. A medida que se acercaba el día de la confrontación, el pueblo de Israel comenzó a agruparse en el monte Carmelo, cada uno traído por el eco del espíritu de esperanza y la desesperación de su condición. En sus corazones, la búsqueda de la verdad florecía, pero la vieja sombra de la idolatría luchaba por mantenerse. En la mañana del desafío, la multitud se agolpó en un silencio electrizado. Elías, con fe en el Dios que lo había sustentado, levantó su mirada hacia el cielo y clamó: «Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, demuestra hoy que tú eres el Dios verdadero». El clamor de su voz cortó la atmósfera, y una expectativa palpable llenaba el aire, como si toda la creación esperara el resultado. Los profetas de Baal, confiados en su bullicio ritual, clamaban a su Dios, se mutilaban y danzaban sin obtener respuesta. Cada clamor perdido se convertía en un eco de vacío y desesperanza. El tiempo avanzaba, y Elías observaba con firmeza. «Quizá está meditando o tiene un asunto que atender», les gritó burlonamente, su voz resonando entre las montañas. 1 Reyes 18:27. Finalmente, Elías se acercó al altar. Con cuidado, restauró el altar de Jehová que había estado derribado, colocando de nuevo las 12 piedras en representación de las tribus de Israel, un acto simbólico de restauración y unidad. Jehová es Dios, y solo a Él debemos adorar, pensó, y la convicción lo llenó de un fervor renovado. Llenó la zanja de agua alrededor del altar, una acción que parecía desafiar la lógica, pero sus acciones eran un testimonio de su fe en el Dios que había prometido hacer llover. Luego levantó su voz en intercesión, invocando a Jehová no solo para que respondiera con fuego, sino para que restaurara el corazón de su pueblo. «Responde a mí, oh Jehová, y enséñales que tú eres Dios, y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya». 1 Reyes 18:37. Al instante, el cielo respondió. Un fuego divino descendió, consumiendo no solo el sacrificio, sino también las piedras y el agua en la zanja, dejando a la multitud en shock absoluto. «Jehová es Dios», clamaba la multitud con una fe renovada mientras caían postrados, ahora conscientes de que el verdadero poder reside en el Altísimo. El desbordamiento de su alabanza llenaba el aire como un eco de redención resonando a través del tiempo. Sin embargo, mientras el fuego del cielo encendía la llama de fe en los corazones de la multitud, un profundo silencio se apoderó de la mente de Elías. La sombra de Jezabel se cernía y su ira estaba a punto de desatarse. ¿Cómo respondería el pueblo ante la reacción de la reina contra el deber de Elías? ¿Serían capaces de sostener su nueva fe en medio de la presión de la maldad? La historia estaba lejos de concluir, y en el horizonte resplandecían promesas aún más ministeriales. El Dios de Israel había demostrado su magnificencia ante el pueblo, pero el escenario estaba preparando la batalla final por su lealtad frente a la realeza corrupta. ¿Qué camino tomaría Elías ahora? La respuesta a esta nueva tensión en el corazón del pueblo se convertiría en un testimonio aún más profundo de la gloria de Dios. Las revelaciones de un nuevo ciclo de fe estaban a punto de ser desatadas, y el mandato divino comenzaba a manifestarse en la vida del profeta, llevando a una restauración completa que el pueblo no anticipaba.